Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada lo que me gustaría es desearos que todos estéis lo mejor posible en cuanto a la salud, y lo que me gustaría también es agradecer a todas las personas que están haciendo tanto por todos nosotros y sobre todo a los sanitarios que están trabajando de sol a sol para cuidarnos, para protegernos. Quiero mandarles todo mi ánimo y toda la fuerza. Sabemos que el no reanudar la competición acarrearía unas consecuencias bastante importantes, tanto económica como socialmente. Y es por ello que estamos trabajando en volver a la competición. Nosotros queremos jugar, todos queremos jugar, pero no a cualquier precio. Evidentemente queremos preservar la salud de todas aquellas personas que están dentro de la propia competición. Son personas jóvenes, son atletas, saludables, sanos, pero no dejan de ser personas. Y como todas las personas, están sufriendo el confinamiento, como todos. Habrá momentos mejores y momentos peores, como tenemos todos. Lo importante es que estén fuertes mentalmente. Ellos van entrenando lo que pueden hacer cada uno en sus domicilios particulares, pero qué duda cabe que el confinamiento con estas restricciones tan severas afecta a todo el mundo, también a ellos. Ellos quieren jugar, indudablemente, pero temen por su salud y temen por la salud de sus familias, lógicamente. Qué duda cabe que no son situaciones agradables para nadie, pero hay momentos en que hay que hacer cosas de este tipo y esta ha sido una de esas ocasiones. Hay que agradecer al primer equipo, y no solamente a ellos, sino a otras personas que se han adherido a este acuerdo, el haber remado y el haber trabajado acompasadamente para poder realizarlo. Y gracias a esto hemos conseguido que otros colectivos del club, como son el filial o el equipo femenino o los propios trabajadores del club, etcétera, pues no se hayan visto afectados económicamente por la situación. Muchísimas gracias. Nosotros no queremos jugar sin aficionados, ya lo vivimos en el derbi contra la Real Sociedad. Por cierto, un partido que fue aplazado por temas sanitarios también. Vivimos aquel partido con muchas sombras, porque jugar a puerta cerrada sin nadie en el campo, la verdad es que es una sensación tremenda de vacío, no gusta. Y para nosotros, evidentemente, el tener nuestra afición, esos 6.000 abonados que tenemos y que nos dan ese plus adicional de energía, de orgullo, de ganas de comernos el terreno de juego, pues es importantísimo, indudablemente. Sin ellos se pierde muchísima de nuestra esencia. Pero nos tendremos que atener a las indicaciones sanitarias. Parece que, de momento, la única posibilidad de reanudación de juegos sería a puerta cerrada y sin público, con lo cual, bueno, pues hay que hacer un esfuerzo y ser responsables también en estos términos. Quiero que quede claro que a todos nuestros abonados se les va a devolver la parte proporcional de la temporada que no puedan disfrutar. Esto es, lógicamente va a ser así. Bastante están sufriendo por no poder disfrutar de la propia competición. Repito que el dinero correspondiente a la parte de la competición que no puedan disfrutar va a ser devuelta. Sin embargo, tenemos algunas personas que ya nos han contactado por si existiese la posibilidad de no recibir ese abono correspondiente y donarlo a distintas instituciones u organizaciones. Quiero comunicar que estamos estudiando también estas vías, pero que de entrada la devolución se va a hacer efectiva y luego, una vez estudiadas estas vías, se ofrecerán a nuestros abonados para que quien quiera particularmente pueda optar por alguna de estas soluciones. Y además estamos barajando la posibilidad de que con una pequeña aportación del club se puedan constituir una especie de bonos canjeables en comercios de la localidad de Eibar y localidades adyacentes. Todo esto está en estudio y cuando lo tengamos un poquito más formados, pues lo expondremos públicamente.
Llevamos años trabajando a través de la Fundación y creo que de todos es conocido que no vivimos aislados en una burbuja, sino que caminamos codo con el entorno social en el que vivimos. Y ahora, desde luego, es indudablemente la situación más adecuada o más relevante donde demostrar nuestra solidaridad y nuestra responsabilidad. Efectivamente, hemos tenido ciertas actuaciones, hemos comprado determinados bienes sanitarios que los hemos donado a los lugares que creíamos que más lo podían necesitar. Hemos donado test que pensábamos que había precisamente sanitarios que lo podían necesitar muchísimo más que nosotros. Hemos contribuido también a ayudar a niños y niñas en entornos familiares un poquito más necesitados, distribuyendo material como tablets y bueno, pues tener wifi o redes para que pudiesen seguir con sus estudios online. Y bueno, y seguimos trabajando en múltiples cosas que queremos hacer desde nuestra humilde posición y siempre acorde a nuestros recursos. Pero lo que sí me gustaría aclarar es que solidario no es aquel solamente que dona unas cuantías económicas, que por cierto son siempre muy agradecidas y sirven para mucho. Solidario también es quien ofrece una sonrisa a quien lo está pasando mal en un momento determinado, o quien tiene unas palabras amables para alguien que está entrando en una desesperanza, o quien llama para preocuparse por la persona que en estos momentos se encuentra sola, aislada. Solidarios somos todos nosotros que hemos acatado un confinamiento muy rígido y además lo estamos respetando. Sabemos serlo y sabemos hacerlo. Y estoy absolutamente segura de que sabremos salir de todo esto y que saldremos hacia adelante, que nos levantaremos y lucharemos por seguir. Por ello somos luchadores, hemos nacido luchadores y somos armeros. Así que muchísimo ánimo, muchísima fuerza para todos y aupa Eibar, gora Eibar.